Queridos hermanos, nuestro Dios no ha sido nunca un Dios lejano. Ha sido un Dios bien cercano con cada uno de nosotros, bien cercano. Ha estado vigilando nuestros pasos, nuestras entradas y nuestras salidas. Antes de que nuestra palabra llegue a nuestros labios, Él ya la conoce y la respeta y la ama. Y nos ama a cada uno de nosotros y nos da la oportunidad de servirlo. Yo les puedo decir con toda humildad, pero con toda verdad, que yo podía ser testigo perfectamente bien de esta palabra. Y como me han pedido que dé un testimonio de cómo un pobre estudiante llega a obispo, ¿verdad? Que ni él mismo se lo imaginaba, pues yo lo voy a dar para honor y gloria de nuestro Padre Dios. Yo vengo de una familia donde mi padre era un hombre profundamente cristiano y mi madre también. Mis abuelos fueron cristeros, de los que aceptaron muchas veces vivir con sacerdotes en su casa. ¿Por qué? Porque era un riesgo tener sacerdotes en su casa en la época en que la persecución llegaba a las casas y mataba a los que se encontraban a los sacerdotes y a aquellos que vivían en las casas. Ese fue el entorno familiar con el que yo me encontré. Y sin embargo, había, por ejemplo, en la escuela un primo hermano mío que caminaba conmigo, que éramos de la misma edad, y a él le llamaban Cepeda el bueno y a mí me decían Cepeda el malo. No sé por qué fue eso, pero pues alguna razón tendría. En mi juventud, desgraciadamente, me tocó encontrarme con algún sacerdote que me dio en la torre. Y cuando me dio en la torre, entonces yo hice la misma tontería que hacen muchos de ustedes, y se los digo así con toda claridad para que no las lleguen a hacer ustedes. Y la tontería fue decir, en ese Dios y en esta clase de curas y en estos no creo. Y me alejé de la iglesia. Y me alejé de la iglesia durante 5 años. Durante 5 años en los que me dediqué a ser torero, cantante de cabaret, abogado y 20,000 cosas más. Llegó la cosa a tal grado que mi papá en alguna ocasión dijo una frase que a mí no se me olvida. Dijo, tú eres mi castigo de Dios sobre la tierra. ¿Por qué? Pues porque yo no vivía con los principios como Él nos había enseñado. Y sin embargo llegó el Señor a mi corazón. Y si me preguntan ustedes, porque muchas veces me han hecho la pregunta, me dicen, bueno, ¿y qué fue lo que te hizo a ti meterte de sacerdote? Yo no sabría decirles qué en concreto fue lo que me hizo a mí meterme de sacerdote, pero sí les puedo decir que fue el Espíritu del Señor en un discernimiento serio que me dijo, tú no estás hecho para ir a hacer dinero nada más en este mundo o para vivir como cínico. Tú estás hecho para cosas mayores, estás hecho para servir y amar a tus hermanos. Y cuando yo entré al seminario, profundamente convencido después de unos cursillos de cristiandad, yo lo que le dije al Señor fue una cosa bien curiosa. Se lo dije a mi obispo y diciéndoselo a mi obispo se lo decía yo a mi Padre Dios. Señor, yo soy un canijo bien hecho, pero quiero encontrar el amor misericordioso de Dios en el camino del sacerdocio y ahí amar a mis hermanos. ¿Me pueden aceptar así? Y me dijo el obispo, venga. Y así empecé a caminar y después de muchas vicisitudes y de muchos problemas llegué a sacerdote en el año 1970, año de muchas convulsiones, especialmente en mi patria, año en que América Latina pues, se encontraba con muchas broncas, año en que surgía la teología de la liberación. Y a mí me tocó estar metido en esta teología de la liberación, de la cual hoy nos hablaba suavemente, precisamente Salvador, y nos decía ahí de las ideologías. Yo caminé y me tocó ser uno de los que metió esas ideologías en México. Estaba yo en una diócesis que era muy complicada, por cierto, la diócesis de Cuernavaca. Se conocía la diócesis de Cuernavaca por el obispo que teníamos ahí, que era un obispo muy avanzada, buscando la justicia, le decían el obispo rojo,
Era un momento determinado en que nos lanzamos por el socialismo y por todas estas historias que ustedes conocen. Y yo me iba quedando cada vez más vacío, porque es cierto, cuando tú te lanzas buscando ideologías, cuando tú quieres resolver al mundo queriendo llegar a ser feliz y llegar al cielo sin Dios, te frustras. Y así nos íbamos frustrando uno tras otro, hasta que en un momento determinado, hermanos, yo tuve que decirle a mi obispo: este no es el camino de América Latina, este no es el camino de México, este no es el camino de la iglesia. El camino de la iglesia tiene que ser un camino distinto. Cuando yo empecé a decir todas estas cosas, me pasaron cosas curiosas. Primero, caí en desgracia. Los padres saben lo que es caer en desgracia. Cuando en alguna ocasión le fallamos al obispo, bueno, caer en desgracia es caput, te cortan la cabeza. Yo no volví a poder tener un puesto diocesano durante muchísimo tiempo. Pero no solo eso, me pasó todavía cosas peores. Lo peor fue que el gobierno quiso en un momento determinado dar un escarmiento y agarraron un pichón, y como yo era el que llevaba las relaciones políticas de mi obispo, me agarraron a mí de pichón y me involucraron en un secuestro. Y al involucrarme en el secuestro, yo tuve que salir huyendo del país. Salí de mi país. Y ustedes no tienen una idea, bueno, sí lo tienen. Salir del país por voluntad propia a encontrarse dificultades es doloroso, ¿no es cierto? Pero salir porque tienes que salir, salir porque si no te matan adentro es más doloroso todavía. Y me tocó estar 4 meses en el exilio, y en esos 4 meses me enfermé de un pulmón. Me hicieron una operación, tenía yo un tumor en un bronquio, y cuando llegué, por fin que pude regresar porque cambiaba el gobierno, cuando cambió el gobierno en México y yo regreso a mi país, me encuentro con que me habían desprestigiado hasta mis propios compañeros. Y me encontré de repente solo, totalmente solo. Con mi familia que me apoyó siempre, pero solo. Sin salud, sin palancas, sin nadie en quien apoyarme, sin compañeros que me apoyaran porque habían creído los chismes de los demás. Y en ese momento oí hablar de la bendita renovación en el Espíritu Santo. Renovación en la que yo no creía, renovación que yo había combatido durante mucho tiempo. Un día vino Roberto de Grandis, que ustedes conocen, y Roberto de Grandis llegó a México en 1971, y cuando llega allá a México, de casualidad nos conocimos porque él llegó a habitar a donde estaba mi parroquia, y cuando llegó a mi parroquia me habló de cómo el Señor sanaba a los enfermos, y cómo el Señor expulsaba a los demonios, y cómo se producían el don de lenguas, y cómo nosotros éramos muy ignorantes de todas esas cosas. Y a mí me cayó gordo que me dijeran ignorante. ¿Por qué? Pues yo era licenciado en teología de una de las mejores universidades del mundo. ¿Cómo me dice un señor que viene aquí, gringo por cierto, y me dice ignorante? Entonces yo lo llevé a un hospital y estaba un señor estirando la pata y le dije: a ver, sáname este menso que está aquí. Porque decir taca, 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 taca lo digo yo muy fácilmente. Ese era yo en 1971 cuando llegó de Grandis. En 1976 se me habían acabado todas mis fuerzas. Ya decía yo, ya no sentía lo duro, sino lo tupido. Y entonces, en ese momento, me dieron una parroquia de castigo. La parroquia de castigo, para que todos ustedes sepan cómo es una parroquia que nadie quiere. Es una parroquia a la cual no se le paran las moscas, ¿verdad? Una parroquia totalmente solitaria. Era la parroquia de los ricos, me dijeron a mí. De los ricos, ¿por qué?
porque era una parroquia donde estaba en las afueras de la ciudad y donde llegaban nada más los que venían de fin de semana de México. Yo celebraba 4 misas el domingo y había en las 4 sumadas menos gente que en esta fila de aquí. No había 300 personas en mis misas, en total, sumadas, cuando yo llegué a la parroquia. Dije, Señor, me mandaste aquí a darme en la torre. Para esto, en un momento determinado, había una señora que me estaba fastidiando y fastidiando y fastidiando. Padre, llénese del Espíritu Santo. Padre, pero que no ha recibido el Espíritu Santo. Padre, ¿por qué no entra al Espíritu Santo? Padre, lléguele al Espíritu Santo. Y yo decía, yo ya le llegué al Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya me llegó, ya no me deslata. Y dice, ¿por qué? Mira, un día ya me molestó mucho la vieja esta. Y le dije con toda claridad, yo recibí el Espíritu Santo en mi bautismo, en mi confirmación. Lo he recibido cada vez que me perdonan los pecados. Lo he recibido cada vez que cuando me ordenaron sacerdote, cuando me ordenaron diácono. ¿Qué crees tú que yo no tengo el Espíritu Santo? Y se volteó la señora aquella y me dio una frase que se hizo popular después en la Renovación, pero que me tocó vivirla a mí y que Pepe Prado la publicó en uno de sus libros. Sin mi consentimiento, por cierto. Sí, padre, pero que se le note. Yo creo que el gran problema que existe en medio de nosotros muchas veces es que somos de Dios, pero no se nos nota que somos de Dios. Y esto es una gran tragedia en nuestro pueblo cristiano. Porque todos decimos, yo creo en Cristo, yo soy de Dios, claro, Padre, yo creo que soy de Cristo, yo creo en Jesús. Pues sí, pero no se te nota. Entonces es hora de que se nos empiece a notar a todos. Pero fíjense lo que me pasó a mí, para acabar pronto. Al pasar el tiempo, al día siguiente, después de que yo le dije a esta vieja todo lo que yo pensaba, me fui lleno de coraje y de rabia a la Ciudad de México. Yo vivía en Cuernavaca. Me fui a la Ciudad de México con mis papás. Y estaba allí un muchacho todo atarugado ahí, pidiendo aventón, autostop. Yo me paré y dije, ándale que se sube este. Lo subí ahí y empezamos a platicar. Él venía vestido de blanco, ¿no? Y como venía así como paloma, ¿no? Y le digo, ¿a qué te dedicas? Me dice, adivínelo. Yo me le quedé viendo, pues parecía médico, ¿no? Pero en realidad tenía una cara tenía cara así, que le dije, has de ser veterinario, cuate. Y me dijo, pues sí, estoy estudiando para veterinario. Bueno, salió la cosa así y entonces me pregunta a mí, ¿y usted a qué se dedica? Y le dije, adivínalo. Yo iba a decir que yo estaba pensando que me iba a decir, bueno, se parece usted a San Francisco de Sales, a San Francisco de Asís, siquiera se parece al padre Tardif, pero se me queda viendo el tipo y me dice, usted parece judicial. El judicial es el policía más corrupto de México, es el que hace todas las torturas, es el que se echaba en mis tiempos a mucha gente, ahora ya están cambiando, ya es el new look de México, pero antiguamente así era, al judicial se le tenía pavor. Y cuando me dijo que yo era judicial, le recordé quién era la más vieja de su casa. No lo bajé del coche porque Dios era muy grande. Lo llevé hasta la entrada de la ciudad, lo bajé de ahí, me regresé a medio camino y me encaré con Dios y le dije, Señor, yo he puesto mi vida por ti. Dejé mi profesión, dejé mi casa, dejé todo. ¿Para qué? Para servirte. Y aquí me tienes, una vieja bruta me dice que no se me nota que tengo Espíritu Santo, y un muchachito caguenque me dice que me parezco judicial.
que no soy, ni siquiera me parezco a ti. Entonces, ¿para qué diablos estoy de cura? Ustedes se ríen, pero yo lloraba a mares cuando le decía todo esto a Dios. Regresé a mi parroquia. Y cuando regresé a mi parroquia, yo tenía en la parroquia, como todo capital humano, una catequista, que era la vieja esta que me daba tanta lata, y 20 niños de catequesis. Y no había nada más en esa parroquia. Y me dijo la señora, vamos a hacer la primera comunión. Y dije, me parece muy bien, vamos a hacer la primera comunión en la fiesta de Pentecostés. A mí me caía muy bien la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo me había hecho el milagrito de llegar a cura, ¿verdad? Y además me habían ordenado diácono después de mucho sufrir en una fiesta de Pentecostés. Entonces yo dije, en la fiesta de Pentecostés. Y me dijo la señora, imposible, padre, no están preparados. ¿Cómo que no están preparados? No, padre, la hacemos 8 días después. ¿Y qué? Le dije, porque tú quieres irte a los aquelarres esos del Espíritu, de ahí donde brincan y mueven las manos y todas las cosas en Pentecostés. Por eso mis niños no van a hacer la primera comunión este día. La hacen este día porque yo mando aquí. Yo era arriero, no pastor. Yo mandaba. En ese momento, ¿qué sucede? La señora que ella dijo, pues ni modo, padre, la hacemos ese día. En mi comunidad no había ni quien cantara, el único que cantaba era yo. Y ese día vino la primera comunión y vinieron una familia a cantar. Y esta familia que vino a cantar, cantaba especialmente bien y cantaba cantos muy bonitos, muy bonitos. Yo no sabía de qué se trataban los cantos, honestamente, pero eran muy bonitos. Después me enteré que eran cantos de renovación. Si yo sabía que eran cantos de renovación, no los hubiera dejado que las cantaran. Pero me gustaron. Y entonces dije yo, bueno, vamos a hacer una cosa. Y les dije a la gente así en público, dije, oigan ustedes que Dios les dio un don tan bonito como es el canto, ¿por qué no lo ponen al servicio de una comunidad que no tiene ni quien cante? Y me dijeron, sí, padre, ¿cómo no? Aquí lo vamos a poner al servicio de la comunidad. Bueno, yo salía siempre a despedirme de la gente, me salía a despedir, dije, ya tengo coro. Y cuando me salgo a despedir, se me acerca el señor con la familia y estaba lleno de gente ahí, y me dicen, padre, usted nos pidió que viniéramos a cantar, queremos algo a cambio. Dije, ya salió el peine. ¿Cuánto? Dice, no queremos dinero. Nosotros venimos a cantar siempre y cuando usted vaya a hacer oración con nosotros. Nosotros en ese tiempo decíamos que la iglesia, había una iglesia que oraba y otra que actuaba, y que nosotros éramos de los que actuábamos. Y cuando me dijeron venga a hacer oración, no sabía yo qué decir. Si decirles hagan oración solos, y me quemaba yo porque después de todo un sacerdote tiene que acompañar a su pueblo a orar. O decirles, ¿saben qué? Ya se me olvidó a mí hacer oración. O decirles, yo no voy a levantar las manos con ustedes locos. Pero sin embargo vi que podía conseguir un coro y les dije, voy a ir a orar. Y fui a orar con tal de conseguir el coro que cantar en mis misas de domingo. La verdad fue esa. Y llegué a orar. Y empezó la oración con estas gentes y esa oración tocó mi corazón. Y al lunes siguiente yo quería volver a la oración. Y de repente el lunes siguiente el diablo metió la cola y no pude volver a la oración. Me enfermé gravemente, me dio un estrés y me tuve que ir solo de nuevo. Me tuve que ir a la selva, fíjense qué cosa tan curiosa, donde no se oía ni la luz, porque no había luz, no había teléfonos, no había nada. Me llevé mi Biblia, mi caña de pescar y mi escopeta. Y así me pasé un mes entero pensando en Dios. Y cuando regresé después de ese mes de terapia que el Señor me puso a fuerza porque yo no la quería, entonces regresé y lo primero que quise hacer fue ir al grupo de oración. Y llegué al grupo de oración y empecé a orar. Y le decía yo al Señor, Señor, pero ¿cómo he dejado tanto tiempo de hacer esto que es lo más importante que nosotros podemos hacer? Y me llevaron a un curso, a un seminario de vida en el Espíritu.
Y yo pregunté, ¿quién me va a dar este seminario de vida en el Espíritu? Y me dijeron, la señora, mi catequista. ¿Y el otro quién va a ser? Un ingeniero mecánico electricista. Y yo dije, un ingeniero mecánico electricista y una vieja ama de casa me va a dar a mí las clases de teología. ¿Están locos? Yo soy licenciado en teología. Y como que oí la palabra de Dios muy clarita que me decía, por lo menos te vas a reír, hombre, siéntate y oye. Y me senté y empecé a tomar el curso. Les quiero decir una cosa que yo creo que los padres estarán de acuerdo conmigo, que es terriblemente humillante que los laicos nos enseñen. Nosotros nos sentimos así como diciendo, bueno, ¿qué me va a enseñar este? Y yo me sentaba en primera fila así, y la pobre señora no podía ni hablar. Ya después el Señor tocó mi corazón y me fui a la última fila. Y empecé a oír cómo se expresaban y cómo me hablaban del querigma pascual. Cómo me decían del amor de Dios, de mi pecado, de cómo Cristo me salvaba. No era nada nuevo lo que me estaban diciendo, pero era la forma como lo vivían lo que me impactó. Era aquello que habían trasladado, porque nosotros los sacerdotes somos muy buenos para poner las cosas aquí y pensamos en teología, pero como le dije a un compañero obispo que criticaba a la gente de la Renovación diciendo que eran unos ignorantes, que nunca pensaban en Dios, yo le dije, Señor, quizá no sepan pensar en Dios, pero quieren vivir con Dios y no sé qué sea más importante, si pensar en Dios o vivir con Él. Estas gentes, estas personas vivían con Dios. Y cuando estaban viviendo con Dios, a mí me impactaba profundamente su experiencia de vida. Y yo decía, como las primeras comunidades de los cristianos, yo quiero ser como ellos. Y le pedía yo a Dios, Señor, ven, ya que se acabe el curso y que me den esa efusión de Espíritu Santo. Y llegó el día del curso y entonces dijeron, vamos a tener vacaciones, porque viene el 12 de diciembre y no puede ser el 12 de diciembre. Y yo dije, a mí me vale gorro. Ustedes me dan Espíritu Santo hoy porque lo prometieron y van a orar por mí hoy y después oramos por todo el resto, pero primero oran por mí aquí, ya no aguanto más. Yo era el duro de mi diócesis. Yo vivía en una diócesis donde hay muchos problemas y donde los morelenses son especiales. Tratan de probar a ver si el sacerdote tiene calzones o no tiene calzones. Y si tiene los pantalones bien puestos, entonces lo respetan. Y si no los tiene, le montan. Y conmigo, pues yo era el duro. A mí habían visto desde el principio que yo sí los tenía bien puestos. Y entonces cada vez que trataban de arreglar un asunto, que vaya Onésimo y lo arregle. Había una bronca que la arregle Onésimo, porque yo llegaba y decía, ¿qué pasa? Lo que usted diga, señor. Bueno, pues entonces ya nos arreglamos aquí, no hay problema. No lloraba yo nunca. Desde chamaco yo nunca lloré. Y ese día, cuando me impusieron las manos, dejé un charco de lágrimas en el suelo. Como que el Señor me estaba purificando, me estaba limpiando de toda la amargura que yo tenía en mi corazón, de todo el dolor, de toda la pena y también de toda mi angustia de no haber sido totalmente fiel a mi ministerio sacerdotal. Y lloraba como niño. Y cuando acabó aquel llanto profundo, yo lo único que sé es que a mí el Señor no me había dado ningún don extraordinario. No me había dado ningún don extraordinario. Yo decía, a mí no me pasó nada, pero me sentí muy a gusto. Y cuando me sentí muy a gusto, al día siguiente fui a celebrar la misa del día 12 de la Villa de la Virgen de Guadalupe, y se celebraron las misas en los barrios. Y a mí me caían muy gordas esas misas, porque siempre me encontraba al borracho que me iba a interrumpir la misa, al niño que se estaba haciendo ahí a medio camino donde yo estaba celebrando, etcétera. Y ese día vi a los niños bonitos, platiqué con los borrachos, me llevé bien y apapaché a todo mundo. Todo el mundo dijo,
¿qué le pasa al Padre? Y empecé a ver qué me pasaba. Empecé a sentir en mi corazón todo el profundo amor que Dios puede producir cuando el Espíritu Santo llega al corazón de cada uno de nosotros. Necesitaba yo esa fuerza extraordinaria, esos dones, esos carismas, de los cuales yo, a pesar de ser tan licenciado en teología, no sabía nada. Yo tenía un altero así de apuntes de toda mi teología, y de toda la teología tenía 4 páginas sobre el Espíritu Santo. Y esto los padres no me dejarán mentir, pero yo creo que es la experiencia de todos ustedes también. Yo creo que no teníamos una neumología así profundamente clara, ni mucho menos. Pero empecé a vivir esta experiencia de Dios. Y me pasó una cosa muy curiosa: mientras más la vivía, más ganas tenía de más. Y entonces nos juntábamos y estábamos empezando a hacer oración, y hacíamos oración todos en la comunidad. Mi comunidad era de 20 gatos en ese momento, y estábamos los 20 gatos, nos reuníamos ahí y le decíamos: Señor, danos tus dones, danos tus carismas. Y yo decía: Señor, ¿no te has fijado en este gitanillo, hombre? Échale, échale. Y el Señor no me daba nada. Ya me estaba cayendo medio mal eso. No el Señor, sino que no me diera nada. Y entonces dije: voy a ver. Igual que Pedro, hoy oíamos cómo Pedro le dijo: Señor, hazme caminar sobre las aguas. Yo le dije al Señor: Señor, voy a tener que ir con mi obispo para que me autorice tener el movimiento de renovación aquí en mi parroquia. Y usted sabe, Señor, que si le voy a pedir al señor obispo que me dé autorización, me va a cortar la cabeza. Entonces quiero una prueba que tú me des, Dios mío. Dame el don de lenguas a mí o a este otro padre que conmigo está pasando esta experiencia, pero más bien dámelo a mí, porque este me puede decir taca taca y me empino a mí. Y además, como la cita la tengo el lunes a primera hora, quiero que me des este don de lenguas de aquí al domingo. Y era viernes. Y así empecé yo el domingo. El Señor me la dará en la misa de 8. Nada. Y en la misa de 12, nada. Y en la de la 1, nada. Y en la de las 6 de la tarde, nada. Dije: en la torre, mi general. Ya estaba yo harto de oración. Y me dijo la misma familia que cantaba: véngase a cenar con nosotros. Y fui a cenar con ellos. Y estábamos cenando ahí, eran las 10:30 de la noche del domingo, cuando me dice uno de los que estaba ahí: padre, ¿y por qué no le damos la última chancecita a Dios? Yo le dije: ¿qué? Dale, bueno, vamos a darle la última chancecita a Dios. 10:30 empezamos, las 11, nada, las 11:30, nada, 11:45, en el momento en que yo dije: ya basta, empecé a hablar en lenguas.